Hola estimados estudiantes, muy buenos días. Nos encontramos aquí nuevamente para dar continuación al estudio de las inecuaciones, en esta vez inecuaciones cuadráticas. Y vamos a continuar con una nueva técnica, es la técnica por descomposición. Dicho esto, entonces vamos hacia adelante. Muy bien, estamos aquí en lo que refiere a la factorización por descomposición. Pues esta técnica de factorización se aplica cuando tenemos expresiones cuadráticas, una que no tienen factor común, dos que no son trinomio cuadrado perfecto y tres que no son diferencias de cuadrados perfectos. En estas técnicas de factorización, a estas expresiones, al no tener las características de las antes nombradas, pues tenemos que aplicar esta técnica que se denomina técnica por descomposición. ¿Ok? Entonces vamos a presentar la expresión. Tenemos ahí la expresión x cuadrado menos 5x más 6 menor o igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, la expresión no es un trinomio cuadrado perfecto, ya que no existe raíz cuadrada exacta en el término independiente, ya que aquí tenemos 6. ¿Ya? Desde ahí ya deja de ser trinomio cuadrado perfecto. No es técnica por factor común, porque no todos los términos tienen factor común. Y no es técnica por diferencia de cuadrados perfectos, pues como podemos ver tenemos tres términos, ¿no? La diferencia de cuadrados perfectos por lo general tiene dos términos. Entonces aquí es donde tenemos que aplicar la técnica por descomposición. Bueno, lo primero que debemos de realizar para determinar o aplicar esta técnica por descomposición, pues es primeramente expresar la descomposición de este trinomio en dos factores binómicos. Ojo, dos factores binómicos. Entonces, inicialmente nosotros vamos a describir dos pares de paréntesis en la cual vamos a representar los dos factores. Aquí está. Aquí tenemos un factor en un par de paréntesis, tenemos el otro factor en otro par de paréntesis. Cada par de paréntesis lógicamente va a representar un binomio, o sea, dos términos. Ahora, ¿cómo vamos a constituir estos dos términos? Bueno, el primer término de cada factor, ¿no?, va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio. En este caso tenemos x al cuadrado, extraemos la raíz cuadrada x. Entonces esta x que acaba aquí de resultar de extraer la raíz cuadrada de x cuadrado va a formar parte a cada uno de los términos del binomio, tal y cual como los describimos aquí. Entonces recuerden, primero hacemos los dos factores binómicos, extraemos la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es x cuadrado, la raíz cuadrada es x, y esa x va a estar como primer término en cada factor binómico, ¿no? Como es un factor binómico, lógicamente tienen que estar separados por un signo. Entonces cada factor va a tener un signo. El signo del primer factor siempre va a ser el segundo signo del trinomio. ¿Sí? El signo del primer factor siempre va a ser el segundo signo del trinomio. En este caso, el segundo signo de este trinomio es negativo. Entonces ubicamos el negativo en el primer factor. El signo del segundo factor, ese se va a resultar de la ley de signo entre el signo del primer factor y el último signo del trinomio. ¿Sí? La ley de signo entre este negativo
y este último signo que es el positivo. Entonces hacemos la ley de signos, menos por más, menos. Ya. Una vez que nosotros tenemos aquí, pues tenemos que tener en mente una propiedad de la adición o de la suma que nos indica que cuando tenemos términos con signos iguales, estos términos deben sumarse. Y si tenemos términos de signos distintos, estos términos deben restarse. ¿Ok? Entonces, significa en este caso que para completar estos dos factores binómicos, necesitamos encontrar esos dos términos. Pero ¿de dónde vamos a determinar esos dos términos? Pues esos dos términos se los determina como referencia del término independiente del trinomio o el último término del trinomio, que en este caso es 6. Entonces tomamos como referencia el 6 y como los signos son iguales, nos hacemos dos preguntas. Primero, ¿cuáles son los números que primero multiplicado me dé 6? Y segundo, como los signos son iguales, aplicando la propiedad de la adición, sumados me tiene que dar el coeficiente del segundo término. Repito, primero debemos buscar dos números que multiplicado me dé el término independiente del trinomio o el último término, en este caso es 6. Y como tenemos signos iguales, esos dos términos que multiplicado me dan 6, sumados me tiene que dar el coeficiente del segundo término. Espero que haya quedado claro esta parte. Entonces ustedes, esta operación por lo general se pide que se lo haga de forma mental. En su mente usted busque dos números que multiplicados de 6 y sumados de 5. Si se le complica, no solamente para este caso, sino para algún otro caso, con dos números multiplicados y sumados o restados de otro término, entonces lo que se puede hacer es descomponer este término independiente en sus factores primos. Para este caso, por ejemplo 6, vamos a descomponerlo. Empezamos con el primer número primo, que es 2, decimos la mitad, es la mitad de 6, 3. Continuamos con el siguiente número primo, que es el 3, entonces decimos la tercera de 3, 1. Terminó la descomposición. Entonces en ese caso multiplicamos los dos números, siempre va a dar 6, 2 por 3 es 6, y sumado, si ustedes se observan aquí, 2 más 3 es igual a 5. Siempre tomen en cuenta de que cuando ustedes descomponen en sus factores primos un número, siempre su producto va a dar el mismo número. Entonces aquí, por esa razón, en primer lugar salió la suma, 2 más 3 igual a 5. ¿Por qué la suma? Porque los signos iguales se suman. Y como pueden observar, 5, acá tenemos 5 y encontramos los dos números que multiplicado me da 6 y sumado me da 5. Esos dos números son los que deben ubicarse para completar los dos factores binómicos. Siempre, recuerden, siempre el número mayor debe ir en el primer factor. Y ahí tenemos. Entonces, aquí hemos encontrado la factorización del trinomio cuadrático por descomposición. Entonces ya tenemos aquí cada factor, x menos 3 y x menos 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, ya ustedes saben, ¿no? Determinar los puntos críticos. Los puntos críticos son los números en donde cada factor se hace 0. Entonces aquí tenemos x menos 3 para que esta x menos 3 se haga 0, aquí x debe ser igual a 3. Y esta x menos 2, para que x menos 2 se haga 0, esta x debe ser igual a 2. Ambos positivos. Entonces, con esos puntos críticos que usted ya acabó de definir aquí, de manera mental, nos vamos directamente a la gráfica. Dibujamos la gráfica, extiende al menos infinito al más infinito. Y esa primera gráfica, recuerden, representará el primer factor. En este caso, el primer factor es x menos 3. Por eso pongo aquí x menos 3 menor o igual a 0. Es el primer factor.
Fijamos el punto crítico, como ya sabemos que los dos son positivos, el uno es 3, el otro es 2, entonces el mayor lo pongo más sesgado a la derecha. El 3 va a estar fijado ahí, porque es mayor a 2. Y como dice la expresión del trinomio menor o igual, entonces debe ir punto cerrado. Ahora hacemos la gráfica del otro punto crítico, que es el factor x menos 2, ya habíamos establecido, ¿no? De x menos 2 se hace 0 cuando x vale 2. Entonces colocamos ahí, más a la izquierda, ¿por qué? Porque es menor a 3, ahí está el 2, y punto cerrado, porque lógicamente la expresión de la desigualdad dice menor o igual. Recuerden que esto también, ustedes lo desean, pueden despejar separando cada factor aplicando el principio del producto. Igual a 0, despejan cada factor y despejan x, y es lo mismo, ¿no? Lo que ya tenemos que ir tratando es siempre de realizar estas operaciones mentalmente, para tener un razonamiento lógico, numérico, de manera rápida. Entonces ya tenemos la gráfica de los dos puntos críticos. Aparte de la gráfica de los dos puntos críticos, necesitamos una tercera gráfica. Una tercera gráfica que represente ¿qué? La expresión del trinomio factorizada en forma de producto. Entonces hacemos la otra gráfica, se extiende del menos infinito al más infinito y colocamos ahora la expresión factorizada. X menos 3 por X menos 2. Siempre va a ser este tipo de circunstancias. En esta gráfica, en la gráfica final, como están los dos factores, se deben colocar los dos puntos críticos. Es así que tenemos el 3, el mismo punto cerrado, ¿no? Ahí está en toda la expresión para dividir en regiones las tres gráficas. Fijamos el 2, punto cerrado. Esperemos que hasta este punto esté claro. Ahora, por definición de punto crítico, recuerden, el punto crítico nos indica que justamente en este punto la expresión se hace 0. Por lo tanto, por naturaleza, a la derecha de 0 siempre estarán los números positivos. Mientras que a la izquierda, ahí tienen la referencia de los infinitos, siempre estarán los negativos. Guíense por el más infinito y por el menor. Ahora tenemos acá 2. Crítico. En esta parte, en este punto, la expresión vale 0. A la derecha, los positivos. Mientras que a la izquierda, los negativos. Ahora, como la última gráfica representa el producto factorizado de este trinomio cuadrático, lógicamente, es el producto de los dos puntos críticos anteriores, entonces hacemos la ley de signos. Y decimos, más por más, más. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Recuerden, la última gráfica, los signos de las regiones se definen por la ley de signo de los signos de los puntos críticos anteriores. Entonces, ¿cuál de estas regiones representa el intervalo solución o los intervalos solución? Nos vamos a la expresión original y nos dice que toda esta expresión cuadrática tiene que ser menor a 0. Iguales ya está definido porque tienen puntos cerrados. O sea que tanto el 2 como el 3 forman parte del intervalo solución. Ahora nos toca determinar los menores a 0. ¿Cuáles son todos los números menores a 0? Los negativos. Entonces, ¿dónde están los negativos en esta región? Aquí. Entre el 2 y el 3. Significa que toda esta región representa gráficamente el intervalo solución. Entonces definimos el intervalo solución. Como el 2 tiene punto cerrado, se coloca el 2 con corchete. ¿Hasta dónde? Hasta el 3, que también tiene punto cerrado. 3 con corchete. O sea, nos ha dado como resultado un intervalo cerrado. Desde 2 hasta 3. Una vez obtenido este intervalo solución, hacemos ahora la comprobación. Entonces cogemos la expresión original y en lugar de las x, buscamos un número entre 2 y 3. Como el 2 está incluido, entonces hemos sustituido el 2 por las x. Por eso es que si tenemos aquí x al cuadrado, entonces tenemos acá 2 al cuadrado. Si tenemos aquí 5x, entonces será 5 por 2. Porque el 2 forma parte del intervalo de solución. Entonces hacemos la operación matemática. 2 al cuadrado 4, 5 por 2 10, más 6. Continuamos, 4 más 6 es 10 y 10 menos 10 0. Eso indica que 0, a pesar de que no es menor a 0, sí es igual a 0, por lo tanto se encuentra comprobada. Entonces la solución sería todos los números x que pertenecen al conjunto de los números reales, tales que x sea mayor o igual a 2, pero menor o igual a 2. Si tienen alguna duda, pues en clases presenciales anoten su inquietud, ubíquela como comentario del video que se le responderá inmediatamente.
Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos x cuadrado más 5x menos 6. A pesar de que tiene los mismos coeficientes, tomen en cuenta que ahora los signos van a ser distintos. Entonces seguimos el mismo procedimiento. Formamos los dos factores binómicos. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, siempre va a ser x. Ubicamos x como primer término de cada factor binómico. Separamos los términos del primer factor binómico con el segundo signo del trinomio, en este caso es positivo. Hacemos la ley de signo entre el signo del primer factor binómico y el último término del trinomio, más por menos, menos. Y tomemos en cuenta que ahora tenemos signos distintos. En el caso anterior, a pesar de que parecía ser semejante el trinomio cuadrático, salían signos iguales. Ahora tenemos signos distintos. Entonces con estos signos distintos ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ahora no tengo que buscar dos números que sumado me dé 5, sino ahora tenemos que buscar dos números que restado me dé 5. Para este caso, a pesar que descomponemos sus factores primos, desde ya sabemos que no es 2 ni 3, porque 3 menos 2 no da 5, 3 menos 2 da 1. Recuerden que, como les dije hace un momento, siempre el producto de estos factores primos va a dar el número de compuesto. Pero ¿qué número entonces sería que restado me dé 5? Y ahí tenemos 6 y 1. 6 menos 1 igual a 5. Comprobamos el producto, 6 por 1 es 6. Entonces, en efecto, los factores o los términos que completan los factores binómicos van a ser el 6 y el 1. Recuerden siempre colocar el número mayor en el primer factor. Esta es la parte más metódica que tenemos que aplicar en la resolución de inecuaciones cuadráticas por factorización, ya que después del proceso de factorización tenemos que ahora encontrar los puntos críticos, ¿no? Como hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Aquí x más 6, para que x más 6 sea igual a 0, x debe valer menos 6, entonces y es negativo, ¿no? Y acá x menos 1, tenemos el otro factor, para que x menos 1 sea igual a 0, el valor de x en cambio tiene que ser 1 positivo, porque 1 menos 1 es 0. Entonces ya tenemos los puntos críticos, aquí es menos 6 y aquí es 1. Entonces, sabiendo eso, formamos la gráfica. Entonces tenemos ahí la gráfica que se extiende del menos infinito al más infinito y nos va el factor x menos 1. X menos 1, su punto crítico es más 1, es positivo, va sesgado un poco a la derecha. La expresión dice mayor o igual, punto cerrado. Hacemos la gráfica del siguiente factor, que se extiende del menos infinito al más infinito, para el factor x más 6. Para este caso, el punto crítico en x más 6 es menos 6. Entonces va a ir sesgado más a la izquierda, con punto cerrado. ¿Por qué por un punto cerrado? Porque aquí la expresión trinómica cuadrática dice mayor o igual, punto cerrado. Recordemos ahora que aparte de las gráficas de los factores de cada punto crítico, necesitamos ahora la gráfica de los factores de la descomposición por factorización. Entonces escribimos esa gráfica que se extiende del menos infinito al más infinito. Escribimos la gráfica, los dos factores que resultaron. En esta gráfica deben estar los dos puntos críticos porque estamos hablando de los dos factores. Acá es uno solo porque es un solo factor. Como acá hay dos factores, entonces tenemos que ubicar los dos puntos críticos. Entonces ubicamos el 1 a la misma altura y ubicamos el menos 6 también a la misma altura. Y por definición de puntos críticos, ¿no? En este caso, en el primer factor, en la primera gráfica, el punto crítico está aquí. Nos vamos hacia la derecha, vemos el más infinito, van a estar los positivos. Y si nos vamos hacia la izquierda, nos extendemos hacia el menos infinito, entonces van a estar los negativos. En el segundo punto crítico, o sea, el segundo factor, tenemos aquí menos 6, a la derecha positivos, a la izquierda los negativos. Miren que este procedimiento es repetitivo, es lo mismo. Tienen cómo olvidarse o cómo equivocarse. Y aquí al final, ¿qué hacemos? Como es el producto de los dos puntos críticos anteriores, hacemos la ley de signo. Entonces, más por más, menos por más, menos por más, menos, y menos por menos, más. Una vez hecho la ley de signos, ¿qué nos dice aquí? Que la expresión trinómica es mayor a 0. El igual a 0 ya lo definimos porque está con punto cerrado, pero también dice que es mayor a 0. ¿Cuáles son todos los números mayores a 0? Los positivos. ¿En qué zona es positiva la región de la última gráfica? Pues tenemos aquí una zona positiva, una región positiva, y aquí tenemos otra región positiva. Entonces las regiones donde en la última gráfica son positivas, tenemos una que se extiende hacia la izquierda, como podemos observar aquí desde menos 6 hasta el menos infinito. Toda esta región se hace positiva, la expresión cuadrática, y tenemos otra región positiva que se extiende hacia el más infinito.
O sea que toda esta región también es posible. Entonces aquí vamos a tener dos intervalos solución. Los intervalos solución serían desde el menos infinito hasta menos 6, como tiene puntos cerrados con corchete, que tenemos que unirlo al intervalo que va desde menos 1, incluido el 1, por eso lo escribimos con corchete, hasta el más infinito. Tenemos ahí esos dos intervalos. Ahora hagamos la comprobación. Entonces cogemos la expresión algebraica, buscamos un número entre menos infinito y menos 6, o puede ser intervalo entre 1 y el más infinito. Entonces vamos a hacerlo con 1. En lugar de x colocamos 1. Entonces tenemos aquí 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 6. Tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, como estamos utilizando el mismo punto crítico, lógicamente me tiene que dar 0. 1 al cuadrado 1, 5 por 1, 5. 1 más 5, 6. Y 6 menos 6, 0. 0 no es mayor a 0, pero sí es igual. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Entonces la solución sería todos los valores de x que pertenecen al conjunto de los números reales, tales que x sea menor o igual a menos 6 o mayor o igual a 1. ¿Okay? Esto es a lo referente a la resolución de inecuaciones cuadráticas por factorización. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que las explicaciones hayan estado bien claras. Si tienen alguna duda, recuerden, hagan la pregunta dentro del comentario del video, hagan una reflexión y no olviden colocar sus nombres, su apellido y al paralelo que pertenece. De antemano, muchas gracias y que tengan un excelente resto del día. Chao.